Listo, vamos a ver. Vamos a compartir. Mm, ya. Listo, a ver. Vamos a compartir. Ya, en esta ocasión vamos a ver la unidad 6. Ya me parece que ya se está compartiendo. En esta ocasión vamos a ver la unidad, la última unidad del periodo, que es la unidad 6. Es el movimiento armónico simple. Y bueno, él consta de el movimiento vibratorio armónico simple, la cinemática de este movimiento, la dinámica del movimiento, la energía del movimiento y los osciladores armónicos. ¿Qué significa el más que está aquí? Significa movimiento armónico simple, ¿sí? Ahí es la abreviación. Listo, vamos a ver. Ya, ya. El movimiento vibratorio armónico simple. Un cuerpo o una partícula describe un movimiento armónico cuando las variables de posición, velocidad y aceleración de su movimiento toman los mismos valores después de cada intervalo de tiempo constante denominado periodo. Una partícula describe un movimiento vibratorio u oscilatorio cuando se desplaza sucesivamente de un lado y a otro de su posición de equilibrio, repitiendo a intervalos regulares de tiempo sus variables cinemáticas. Listo. Entonces, como pueden observar, en la parte derecha hay unas dos gráficas que demuestran la posición con el vector R, como está aquí. Ah, el vector R, que significa la posición. El vector velocidad, que se encuentra acá, ¿sí? Y el vector aceleración, que se encuentra acá, ¿sí? W es la velocidad angular, que va a ser constante. La P es el punto, es donde está ubicado el vector, ¿sí? Y listo, esas serían nuestros vectores, nuestras variables. Y en la parte inferior se representa un pequeño péndulo, se puede decir, de cómo se va realizando el movimiento oscilatorio de un lado hacia el otro, ¿sí? Listo. Vamos viendo, ya. Como fórmulas para la cinemática del movimiento armónico simple. Ya, tenemos ciertas fórmulas. Ya, la primera es la ecuación fundamental del movimiento armónico simple. Ya, ¿qué significa? Que X es igual a, que viene a ser A, es la amplitud, ¿no? Por el seno de qué. Todo esto viene a ser mi ángulo. Ojo, todo lo que esté adentro del paréntesis es del ángulo del seno, ¿sí? Es del ángulo del seno. Todo lo que esté dentro de los paréntesis es del ángulo del seno. Ya, denme un segundito. Ya, perfecto, como está explicado aquí, WT más el ángulo phi es el ángulo de fase o fase.
se encuentran las unidades de radianes. Está representada en las unidades de radianes y el ángulo phi es la fase inicial o la constante de fase, igualmente en radianes. Todo esto son ángulos. Ojo, este está en función del tiempo. Alfa t está en función del tiempo. Alfa t, el WT está en función del tiempo. Ya, fórmulas. Para la frecuencia, F es igual a mi velocidad angular dividido para 2pi y mi periodo, ¿a qué es igual? A 2pi dividido para mi velocidad angular, para W, ¿sí? La frecuencia es 1 sobre pi, es la viceversa del periodo, o el periodo es la viceversa de la frecuencia, como ustedes deseen decirlo. La velocidad es igual a la amplitud A por la velocidad angular por el coseno de todo este ángulo. Ojo, todo este ángulo. Aquí está explicado qué es todo ese ángulo. Y la aceleración es igual a menos la amplitud por la velocidad angular al cuadrado por el seno del ángulo. O la aceleración también es igual a menos la velocidad angular al cuadrado por la x, que es la posición. ¿Sí? Aquí se representa en el lado derecho un resorte del cual se cuelga un cuerpo, un cuerpo con una masa X, con un número de masa, que sea, eh, y se representa que cuando se lo suelta, representémoslo así, que cuando el resorte está así, si alguien lo estira y lo suelta, va a estar oscilando así, va a estar así, hasta que comienza a regresar a su posición original y quedar en completo reposo. Va a tener una velocidad, va a tener una aceleración, va a tener una posición. Así que vamos a ver con un ejercicio que quede mucho más claro este tipo y vamos viendo. Ya. El ejercicio dice que cierta partícula se mueve con movimiento armónico simple, según la siguiente ecuación. X es igual a 0,05 por el seno de 20 pi t en unidades. Calcular. Ya. ¿Qué nos solicita? Calcular la fase inicial, la amplitud, la pulsación, el periodo, la frecuencia y el valor de la elongación en un tiempo de 0,25 segundos. 0,025 segundos. Para esto vamos a copiar esta fórmula. Esta es la que me sirve, esta es la con la que voy a resolver algunos de los literales. X, que es la posición, vamos a anotar. X, X, que es la posición, es igual a la amplitud por el seno ay, de paréntesis, velocidad angular por t menos ángulo phi sub 0, cierro. No me acuerdo si era menos o más. Vamos a ver. Ah, es más. Sí, ojo, es más. Es más. Perfecto, ya. Con respecto a esta fórmula que acabamos de escribirla ahorita en rojo, vamos a responder algunas preguntas del enunciado, del ejercicio. Ya, la fase inicial. ¿Cuál es la fase inicial? Ya, en datos escribimos nuestra ecuación, que es de 0,05 por seno de 20t, 20 pi t. ¿Ya? ¿Cuáles son mis incógnitas? Mi fase inicial, que es el ángulo phi sub 0, la amplitud, la letra A, la pulsación o velocidad angular, W, el periodo T, frecuencia F y el valor de la elongación,
o de la posición, como quieran decirlo, cuando el tiempo es de 0.025 segundos, es decir, X. ¿Ya? Vamos a calcular. ¿Cuál es la fase inicial? La fase inicial es esta. ¿Ya? ¿Cuál es la fase inicial? La fase inicial es pi, el ángulo phi sub cero. Ya, si nosotros vamos a colocar acá abajo para que vean la ecuación que me dé el enunciado. Esta es la ecuación que me dé el enunciado. Voy a colocarla acá abajo. X es igual a 0.05 por el seno de 20 pi t. ¿Ya? Listo. Vamos viendo. Ya. Pite, ¿cuál es la relación en este caso? Seno es igual a este seno. Esta A sería igual a este valor que está ubicado aquí. Al lado de la T, del tiempo que está ubicado, el W sería 20 pi. Y al lado de la T estaría el ángulo phi, pero en este caso no hay ningún ángulo phi, como pueden observar, aquí no hay ningún más y otro valor, no hay ningún más y otro valor, por lo tanto, ese valor sería cero, porque no existe. Entonces, en la solución colocamos que la fase inicial, nuestro ángulo phi sub cero es igual a cero. Ya, primera incógnita, respuesta, respondida ya que la partícula comienza, ya. El literal B, mi amplitud. ¿Cuál es mi amplitud? Como lo vimos, amplitud es lo que está al lado izquierdo del seno y al lado izquierdo del seno en la ecuación que me dio el ejercicio está ¿qué? El 0.05. Por lo tanto, com- mi valor de la amplitud es 0,05 metros. Mi segundo literal respondido. Repito, al lado del seno, en en la ecuación en la fórmula que pusimos en rojo, aquí, en la fórmula que pusimos en rojo, al lado izquierdo del seno que tengo, la letra A. ¿Qué significa A? La amplitud. Si ahora me voy a a la ecuación que me dio el enunciado y veo que al lado izquierdo del seno que se encuentra el 0.05 ocupa la misma posición el A y el 0.05, por lo tanto A es 0.05, ¿sí? Listo. La pulsación literal C, ¿cuál es el valor de la pulsación o de mi velocidad angular? Igualmente, al lado de la T, en la ecuación que está escrita en rojo, que es la ecuación general, al lado izquierdo de la T que tenemos, la W. Si me voy a mi ecuación del problema, al lado de la T que tengo, es 20 pi. Por lo tanto, 20 pi ocupa la misma posición que la W. Entonces, esa sería W. W sería 20 pi radianes sobre segundos. ¿Sí? 20 pi radianes sobre segundos. Mi literal C respondido. Como pueden verlo, los tres literales solo se respondieron viendo la posición de cada término de la ecuación con respecto a la posición de cada término de la ecuación general. Solo con ver en qué posición se encuentra el ángulo phi, la amplitud y la pulsación W, pudimos responder los tres primeros literales. ¿Sí? Solo con esos, solo viendo la posición que ocupa cada valor en la fórmula. Ahora, literal D. Para el literal D que nos solicitan el periodo, si es otro tipo de fórmula. Como vimos en la anterior diapositiva, la fórmula es, para el periodo es igual a 2 pi sobre W. Periodo es igual a 2 pi sobre W. Es igual 2 pi dividido para W. ¿Cuánto es W? Aquí tenemos calculado, ojo, ya lo calculamos, que es 20 pi radianes sobre segundos. Coloco 2 pi dividido para 20 pi radianes sobre segundos
pi con pi se elimina y me queda 1/10. Ya, perdón, pi con pi se elimina, la mitad del 2 1, la mitad del 20 10, me queda 1 dividido para 10 radianes sobre segundos, me da un valor de ¿qué? De 0,1 segundos, ¿sí? O si no querían hacerlo así, directamente, 2pi dividido para 20 pi radianes sobre segundos, elimino pi con pi para no estar metiendo en la calculadora, elimino pi con pi y divido 2 dividido para 20 y me va a dar 0,1 segundos directamente. Ya no saco la mitad del 2, la mitad del 20, porque puede llegar a darse casos de confusión. Pero lo que sí puedo hacer es de una sola eliminar pi con pi y dividir de una el 2 dividido para el 20 y me da el valor de 0,1 segundos. Este es el valor del periodo, ¿sí? Ahora, el valor de la ya, respondido el literal D. Ahora, vamos del valor de la frecuencia, literal E. El valor de la frecuencia, igualmente, en la anterior diapositiva vimos la fórmula. Frecuencia es igual W, que es la pulsación, dividido para 2pi. ¿Cuánto es eso? W es igual a, ¿dónde está? A 20, aquí está, 20 pi radianes sobre segundos. 20 pi radianes sobre segundos. Coloco, dividido para 2 pi, dividido para los 2 pi. Elimino pi con pi para no colocarlo en la calculadora. Divido directamente 20 para 2, me va a dar un valor de 10. 10 radianes sobre segundos, que es lo mismo que un hercio. Es decir, hercio es igual a ¿qué? A radianes sobre segundo, ¿sí? 10 hercios o 10 radianes sobre segundos, como ustedes quieran colocarlo, no hay problema. Finalmente, ya, literal E respondido. Y finalmente, literal F, la elongación o la posición cuando el tiempo es de 0,025 segundos. ¿Qué es lo que hacemos? Ya, cuando el tiempo es de 0,025 segundos, copio mi ecuación que me da el enunciado, copio mi ecuación x es igual a ¿qué? A 0,05 seno de 20 pi t. Copio mi ecuación, es igual a ¿qué? 0,5 por el seno, ya, y sustituyo, en vez de colocar esta t que está aquí, en vez de colocar ahora esta t, voy a colocar el valor de la t que me da, ¿sí? Porque ya me está dando el valor de la t, ya no está en función del tiempo. Entonces coloco igualito, lo mismo, los mismos valores anteriores. X es igual a 0,05 por el seno de 20 pi, pero en vez de t, ahora voy a poner 0,025. 20 pi por 0,025 segundos. ¿Sí? Y finalmente solo vuelvo, copio y hago la multiplicación. X es igual 0,05 seno, 0,05 seno. 20 por 0,025 me va a dar un valor de 0,5 y pi. El pi no se le quita, se lo deja ahí y queda representado en, en esta ecuación. ¿Puede quedar el resultado así? Sí. ¿En función de pi? Sí. ¿Puedo calcular ese resultado? También. Es decir, multiplico en mi calculadora 0,5 por pi, me da un valor, a ese valor le saco el seno y a ese valor le multiplico por 0,05. Todo eso utilizando la calculadora, ¿no? O pueden dejarlo así expresado en pi. Solo se le multiplicaría el 20 por el 0,025 y nada más. Me daría un valor de 0,5 y lo dejo en función de pi. No sé si aquí tuvieran algún tipo de se les hizo un poquito, no sé, difícil. Coménteme, ¿alguna duda, alguna explicación, algo que no haya quedado claro para dar énfasis o repetir de dónde sale cada cosa? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Listo. Espero que todo haya quedado claro. Como pueden ver, los tres primeros literales se los obtuvo solo verificando la posición de los valores que tengo en la ecuación con los valores, con las letras que tengo en la ecuación general. Estos dos valores fueron determinados mediante la fórmula y igual mediante la ecuación que nos da el enunciado, solo sustituí, en vez de colocar la t, sustituí el valor que me dieron, realicé la multiplicación y lo dejé en función de pi. Listo. Si no hay dudas, vamos a continuar. Ya, otro ejercicio. Vamos viendo. En cierto movimiento armónico simple, en el que el ángulo phi sub cero es igual a cero, y vamos sacando ya los datos de una vez, ¿sí? Vamos sacando ya los datos. Ya. En el que el ángulo phi sub cero es cero, el t, que es el periodo, es de 0,2 segundos, y a, que es la amplitud, es de 0,3 metros. Ya, esos son los datos del enunciado. ¿Qué nos solicita? Calcular la elongación, la velocidad y la aceleración. Cuando el tiempo vale 1 segundo y 3 segundos. En esta ocasión solo vamos a calcular de 1 segundo, ¿sí? Por el tiempo, que nos queda corto. Ya, de 1 segundo. ¿Cuánto vale la elongación? Es decir, la posición X, la velocidad y la aceleración. Listo. Colocamos, ¿qué primero hacemos? Ya. Calculamos, primero la calculadora tiene que estar en radianes, ¿sí? La calculadora tiene que estar en radianes, ¿para qué? Para calcular exactamente el valor al final. No le vamos a dejar en función de pi, sino que sí lo vamos a calcular para tener un número real, ¿ya? Listo. Entonces, para el literal A, nos dice la elongación o la posición. Colocamos la ecuación general, la que está aquí. Esta es la ecuación general que teníamos en la primera diapositiva, que es x o posición es igual a, que es la amplitud, por el seno, paréntesis, doble t, doble w, que es la pulsación, por el t, el tiempo, más el ángulo sub cero. ¿Sí? Voy a sustituir los valores. Perfecto. Voy a sustituir. Ya, x es igual. En vez de la a, ya tengo el valor de a que está aquí. 0,3. Aquí tengo el valor de a. En vez de a pongo 0,3 por el seno de paréntesis, ya, wt más ángulo phi. El ángulo phi sub cero dice que es cero. Aquí está colocado el cero. Dice que es cero. El t, aquí nos dice calcular cuando el t vale 1 segundo. En vez de t, como está aquí, coloco 1. ¿Sí? Ya, entonces tengo este valor, que es de 0,3 que está aquí en el enunciado. Tengo el valor de t que ya sustituí. En vez de t coloqué 1, que es lo que me pide el enunciado, en tiempo de 1 segundo. El valor del ángulo phi también lo tengo, que me dice que es de 12. Coloqué el cero, el ángulo phi que dice que es de cero. Coloqué aquí el cero y me falta calcular el valor de w. Me falta saber el valor de w o de la posición o de la velocidad angular, como ustedes deseen llamarlo. Coloco el valor de w. ¿Cómo determino este valor de w? Que es lo único que me falta para resolver el primer literal. Entonces voy y coloco w, ya, de la fórmula del tiempo. Tiempo
del periodo, perdón, del periodo es igual a ¿qué? 2pi sobre W. Esta fórmula es del periodo, ojo, ¿sí? Periodo es igual a 2pi sobre W. Si yo quiero determinar W, W es igual a ¿qué? A 2pi sobre ¿qué? Sobre el periodo. Es decir, solo se intercambió de posición, ¿sí? Esto estaba dividiendo, pasa acá a multiplicar, y esto que está multiplicando pasa a dividir, solo se intercambió la posición de estas letras, y así obtengo mi W. ¿Cómo calculo? W es igual a 2pi sobre t, lo que tengo aquí. W es igual a 2pi sobre t, ¿sí? 2pi arriba sobre t. ¿Cuánto vale t? Aquí me solicita, aquí tengo el dato. Mi periodo es de 0,2 segundos. Para eso me dieron este dato, para calcular la velocidad angular. Para eso me dieron este dato de 0,2 segundos, para calcular la W, la velocidad angular. Entonces sustituyo 2pi dividido para t, dividido para 0,2 segundos. 2pi dividido para 0,2, aquí es igual a 10. Velocidad angular es igual a 10 pi, radianes sobre segundos. Perfecto. Este valor es el que a mí me faltaba para calcular ya la elongación y sustituyo en dónde. Aquí. En vez de esta W que está aquí, en vez de esta W, coloco el valor de 10 que saqué acá, que es el valor de 10. Sí, de 10 pi. En vez de esta W, coloco el valor que tengo aquí de W, que es ¿cuánto? 10 pi. ¿Sí? Y listo, ya tengo absolutamente todo para poder calcular. 0,3, copio lo mismo, 0,3 por el seno de que 10 pi por 1, 10 pi, más 0, 10 pi por 1, 10 pi, y más 0, 10 pi. Listo. Multiplico 10 pi, ya saco el seno de 10 pi, me va a dar el valor de 0. Ojo, la calculadora tiene que estar en radianes. Ojo, la calculadora para estos ejercicios tiene que estar en radianes. Seno de 10 pi es igual a 0. Vamos viendo. Ya. Está radianes. Seno de 10 pi. Ya. No sé si se puede apreciar, no sé si se puede ver que el seno de 10 pi es igual a 0, pero la calculadora, como está aquí, tienen que verlo, tiene que estar en radianes, ¿sí? Seno de 10 pi es 0, está aquí el 0, 0,3 por 0, 0. Mi elongación, cuando el tiempo es de 1 segundo, es de 0 metros. Mi posición, cuando el tiempo es de 1 segundo, es de 0 metros, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta ahí? No, ya me salió el mensaje de que ya mismo se me acaba la clase. Por favor, se vuelven a conectar para continuar con la última clase de física, ¿sí? Ya, ¿ninguna duda hasta ahí? Listo. Vamos a literal B. Literal B, coloco igual la fórmula que ya habíamos visto en la primera diapositiva. Coloco la fórmula. ¿Cuál es? B es igual a W por el coseno de WT más ángulo phi sub 0. Listo. Como ustedes ven, WT más ángulo phi es lo mismo que tenemos acá. Ahora, ya. Este WT más ángulo phi es lo mismo que tenemos acá. WT más ángulo phi. Tal cual, igualito. Así que voy a reemplazar por los mismos valores. Aquí es la diferencia que tenemos coseno. Aquí era seno. Aquí esta va a ser la misma A de acá, sino que aquí se le aumenta la W. Eso es lo único que cambiaría. ¿Sí? Entonces, avancemos. B, que es la velocidad, aquí es igual a A, que es la amplitud. ¿Cuánto vale A? Aquí está, 0,3. 0,3 por W. Aquí ya aparece en cambio una W. W teníamos aquí que ya calculamos que es de 10 pi. 10 pi radianes sobre segundos. Ya.
por el coseno. Aquí ven, aquí es coseno. Acá antes para la posición era seno. A- la posición aquí era seno. Para aquí, para la velocidad es coseno. Coseno de paréntesis WT. W, ¿cuánto es? 10pi. Coloco 10pi por el t, porque estamos calculando en una t de un segundo. 1 más el ángulo phi sub 0, porque aquí me dice que es 0. 0, listo. Resuelvo. 0.3 por 10pi me da 0.3 por 10pi, ¿dónde está? Ya. 0.3 por 10 me sale 3, ¿sí? 3 coseno ¿de qué? De 10pi. 10pi por 1 es 10pi, más 0 es igual 10pi. Vamos a calcular cuánto es coseno de 10pi. Calculadora en radianes. Coseno de 10pi es 1, ¿sí? Coseno, ahí creo que se ve. Coseno de 10pi es 1. Listo. Entonces, aquí coseno de 10pi es 1. Esta parte, coseno de 10pi es 1. Es esto. 3 por 1, 3 metros sobre segundos. El resultado de mi velocidad cuando el tiempo es de un segundo es de 3 metros sobre segundos. ¿Sí? Hasta ahí, claro. Como pueden ver aquí, el seno de 10pi me dio 0, pero el coseno de 10pi me dio 1. ¿Sí? Ojo. Entonces, mi resultado es de 3 metros sobre segundo de mi velocidad. Finalmente, finalmente, mi aceleración. Coloco la fórmula de la aceleración. Aceleración es igual a menos w cuadrado por x. Ya, sustituyo valores. Aceleración es igual. Menos w cuadrado. Menos. ¿Cuánto es w cuadrado? W es 10pi. Coloco aquí, sustituyo. 10pi elevado al cuadrado por x. ¿Cuánto vale x? Aquí está. X valió 0. Valió 0 metros. Por lo tanto, 10pi al cuadrado por 0 me da 0. Porque aquí lo que teníamos que hacer era, esto es igual a menos 10pi al cuadrado. 10pi al cuadrado es 10 por 10, 100. 100 pi al cuadrado, ¿sí? Por el 0. ¿Y de dónde aparece el 0? El 0 es de esta x. ¿Y esta x de dónde saco? ¿De dónde obtengo? De aquí, la calculada en el literal a de 0 metros. 100 pi al cuadrado por 0, ¿cuánto me dio? 0. Lo que tenemos aquí en la aceleración. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Preguntas? Ya. En este caso hicimos solo para el tiempo de un segundo. Cuando se pide para el tiempo de 3 segundos es el mismo procedimiento, sino que en vez de colocar aquí, en vez de la T, colocar aquí el 1, colocamos el 3. En vez de colocar aquí en esta T el 1, colocamos aquí el 3 y listo, nada más. Entonces, para un tiempo de 3 segundos es el mismo proceso, que acabamos de ver, sino que aquí se le pone para un tiempo de 3 segundos. En vez de esta T, en vez de colocar 1, coloco 3. En vez de colocar esta T en 1, coloco aquí 3 y calculo. Nada más, es el mismo procedimiento. Y aquí, igual aquí. Aquí tal vez me salga otra respuesta, tal vez no. Este resultado de X sustituyo aquí en esta X para calcularlo. ¿Sí? Y nada más.
Listo. Entonces, por favor, se conectan. Tienen unos 3 minutitos. A las 10 se conectan para culminar con nuestra clase de física. A ver, alguien me... em, ya, listo. Entonces, ya se vuelven a conectar a las 10 y alguien me escribió que no entendió muy bien. Voy a volver a repetir el ejercicio, ¿sí? Por favor.